Estás escuchando Mapuche Kimun Radio, estamos aquí desde Neuquén capital, desde el Puel Mapu, decimos, el territorio mapuche del este, con una historia trágica, podríamos decir, en esta Semana de la Memoria que comenzamos a transitar. No podemos dejar de hacer memoria completa, decimos, teniendo en cuenta que lo que significó la dictadura cívico-militar aquí en la Argentina está también, podríamos decir, inspirada en lo que fue el primer genocidio aquí en la Argentina es el genocidio indígena, ¿no? Los estados, tanto chilenos como argentinos, se han establecido a través de la fuerza en los territorios, y todo eso son memorias que han quedado aquí en nuestro territorio. Por eso en la columna de nuestra Lamien Estefanía Rivera Nahuelam, que se llama Taín Tuculpazungún, nosotros hacemos memoria, es lo que significa. Bueno, también la idea es poder referirnos a estas memorias aquí del territorio. Fele Ñaña. Fele Lamien, el próximo lunes se conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y por la Justicia acá en Argentina, en el que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Y bueno, se proponen jornadas de reflexión y análisis a partir de esto de nuestra historia reciente, y nosotras con nuestra Lamien, recuperando las palabras del historiador Osvaldo Bayer, nos llamaba la atención cuando él se pregunta de dónde viene tanta crueldad o por qué tanta crueldad acompaña la historia de nuestro país, dice él, y cómo fue posible que tantos hombres, tantos organismos se dedicaran a una represión tan fuerte, tan feroz, a la tortura, al secuestro, a reducir a un prisionero a la nada hasta hacerlo desaparecer, y más aún a quitar a las embarazadas sus niños al nacer y a entregarlos a otras familias, y al mismo tiempo que se hacía desaparecer a la madre. Esto se pregunta a este historiador Osvaldo Bayer, y él dice que para comprender esa crueldad de 1976 hay que remitirse a otros capítulos de la historia argentina, y él se remite a 100 años antes a la campaña de Roca contra el pueblo mapuche y los pueblos originarios. Por eso hoy queremos reflexionar de eso. Invitamos al historiador Mariano Nagui, es docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, es periodista, es profesor de historia, hincha independiente y varias cosas más. No sé si estará por ahí Mari. Buen día, Mariano, Estefi y Mara te saludan. Hola, ¿cómo están? Que tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, buen día. Buen día, bueno, gracias en principio, saludarte, gracias por conectarte. Queríamos comenzar consultándote. Vos formás parte de una red de investigadores sobre genocidio y política indígena, y te queríamos preguntar ¿qué es el genocidio y por qué ustedes se conforman también en este equipo? En principio, para empezar la conversación. Bueno, es una historia de más o menos 20 años atrás, cuando nosotros notábamos, o mejor dicho, otros investigadores, después a los que yo me sumé, la cuestión indígena tenía un tratamiento no profesional o que no respondía un poco a las demandas populares de las propias comunidades. Entonces, allá por el año 2006, 2007, se conformó esta red Genocidio y Política Indígena, que lo que va a empezar a hacer es a hacer foco en las políticas estatales, en la propia agencia indígena y en lo que sucedió para, digamos, en lo que académicamente llama área de vacancia o en el sentido común. No era un tema, porque en general no había una buena historización de lo que era la situación previa a la conquista del desierto, y por otro lado, la conquista del desierto había instalado ciertos discursos de borramiento de la identidad, de invisibilización de las comunidades post-conquista del desierto, que alentaban la idea de la no existencia de pueblos indígenas en la Argentina, o a lo sumo quedaban algunos pocos en los márgenes, en los rincones, eran descendientes, o una serie de adjetivaciones de esa situación, pero no se da cuenta, mejor dicho, respecto a cuáles habían sido específicamente esas políticas estatales para someter a la población originaria. Uh-huh. Bueno, y cuando uno va a la historia del pueblo mapuche, cuando intentamos pensar qué es el genocidio, pensar en esta Semana de la Memoria, hay prácticas que son recurrentes seguramente en la historia. Tenemos una definición de la ONU. Me gustaría reflexionar acerca del significado y cómo se piensa en este caso al abordar la campaña del desierto como un genocida.
Y bueno, y también pensando en la última dictadura cívico-militar. Pienso en los campos de concentración que poco se conocen, que están en nuestra zona, por ejemplo, y se ha podido averiguar o dar con más detalle a esos campos, por ejemplo, Chichinales o Alcheta, que lo tenemos por acá cerquita. Bien, bueno, en principio la categoría de genocidio fue muy resistida, pese a que ya era una palabra que circulaba, un concepto que era parte de lo que las propias comunidades denunciaban. Especialmente hay no sé llamarlo un auge, o se instala el concepto en 1992 en el marco del 5º centenario de la conquista de América, ¿no? Con contrafestejo. Entonces las propias comunidades dicen, bueno, no hay nada que festejar, fue un genocidio. Pero el guante de los académicos y las académicas es posterior y tiene que ver con una categoría que en principio es rechazada porque, bueno, hay un gran desconocimiento de cómo surge este concepto. En principio es un concepto acuñado por un jurista polaco, Rafael Lemkin, que paradójicamente él empieza a ver estas políticas pensando en el genocidio armenio, que tiene lugar en el marco más o menos, ¿no? para ubicarlos en la Primera Guerra Mundial y posteriormente también en la década del 20. Y después, como escuchaba la otra vez, la paradoja de que su familia y él después van a ser víctimas de otro genocidio, que es el genocidio nazi, y él logra escapar. Él no va a inventar el concepto de una, es decir, no es que se va a levantar un día y va a decir, ya sé, esto es genocidio, sino que muchísimos años antes de acuñar este concepto, que fue en un libro que se publicó en 1943 y vio la luz en 1944, 10 años antes, en 1933, cuando apenas arrancaba el nazismo, él propone una definición que incluye todos estos delitos y lo llama barbarie y vandalismo, o sea, utiliza dos conceptos. Y lo que es importante es que él lo que dice es que la base de ese concepto es, número uno, no es que es la definición de algo que es a partir de acá y en adelante, sino que más bien el genocidio existió siempre, y esto es muy importante porque la Convención de la ONU también lo recoge esto, que el genocidio existió siempre. En general, como dice otra autora, primero es el delito, después el nombre y después tiene un tipo penal en la justicia. Entonces, incluso hay quienes sostienen, yo coincido con esta perspectiva, respecto a que en realidad hay un interés por ponerle nombre a estas prácticas una vez que llegan al corazón de Europa. ¿Por qué? Porque los europeos ya perpetraban genocidios, aunque no lo llamaran así, en toda la etapa colonial en la segunda parte del siglo XIX. Y nosotros entendemos que la conformación de estados nacionales es fundamental para entender las prácticas genocidas, y es donde también se va a ocurrir el genocidio, por ejemplo, en los pueblos indígenas en Pampa y Patagonia y luego en el Chaco. ¿Y qué tienen que ver los campos de concentración con esto? Es que, si bien no es que siempre estamos, cuando hay un genocidio, estamos en presencia de campos de concentración, muchas veces, muchísimos casos históricos revelan que esas prácticas genocidas incluyen la detención de la población en campos de concentración, que también es una práctica, una política que yo me atrevería a decir que hace un poquito el camino inverso, porque es más bien la adaptación, digamos, a diferencia del genocidio, que es una práctica que ya se implementaba en África y Asia y en América, y después es llevada a Europa, por decirlo de algún modo, los campos de concentración toman el modelo higienista de control poblacional, tecnologías de poder, que ya estaban ocurriendo en Inglaterra. Hay un autor muy interesante que se llama Aidan Ford, que trabaja historiza todo esto en el siglo XVIII, cómo la revolución industrial, las fábricas, los asilos para pobres, los hogares, ya tienen ciertas prácticas, aunque no son tan así, y que después, cuando viene la era del imperialismo, los británicos adaptan esos dispositivos como campos de concentración. Y de hecho, muchos de los administradores de esos campos van a ser personal que ya estaba trabajando en estos asilos de pobres, en estos lugares en Inglaterra. O sea, hace un camino inverso. Bueno, estoy siendo muy larga, pero básicamente lo que nosotros estamos diciendo también es que hay algo de esto porque para la década de 1870, cuando el Estado argentino finalmente, luego de concluir la guerra del Paraguay, puede dar lugar a su pretensión normativa, que era la ley 215, que decía la frontera llega hasta el Río Negro, pero esto lo vamos a hacer cuando termine la guerra del Paraguay, avanza y se ve un cambio muy importante en las relaciones entre pueblos indígenas y Estado, porque ya en lugar de negociar
formular tratados, comienza gradualmente a imponer condiciones de manera unilateral. Y una de las novedades de esa imposición de condiciones de manera unilateral va a ser el apresamiento de población indígena y llevarla a los campos de concentración. Algunos los tenemos más estudiados, como es el caso de la isla Martín García, como es mi caso, y otros también, como el caso de Balcheta, que lo ha estudiado Pilar Pérez, que ha encontrado incluso los listados y la fisonomía y el objetivo que tenía Balcheta, aunque también es importante decir que si bien hay algunos más conocidos, como estos que mencioné, también es cierto que hay, esto se incluye en una política que es que la mayoría, o no sé si la mayoría, pero muchos indígenas que son apresados, son trasladados a distintos lugares, que pueden ser un fortín, o emplazamientos que tuvieron una extensión breve en lo temporal, pero bueno, se trata de una política concentracionaria porque no existe un solo documento que diga, bueno, yo detengo a tal indígena porque cometió tal delito, sino que son prisioneros de guerra del Estado argentino, y esa es la categoría que utiliza el Estado en esa época. O sea, son prisioneros de guerra, y la condición para ser prisionero de guerra es que son indígenas. Y todo eso, más los traslados, más las marchas, más la concentración, más los repartos, más las violaciones y otra serie de políticas que después podemos profundizar, son las que constituyen el crimen de genocidio. No, Mari, te saluda Mara por acá. Me quedo pensando en nuestros ancestros, nuestros abuelas, bisabuelos, bisabuelas, que nos han contado diferentes historias, bueno, de lo que significó el traslado forzoso, en el caso de mi familia, de la zona de la línea sur del Río Negro, corridos en ese momento por la llegada de los turcos, a la vez lo que significó esa migración forzosa, podemos decir, de su familia a otros lugares, escuchando, ¿no?, las aberraciones de lo que implica que también en nuestra historia hayan existido estos campos de concentración, también teniendo en cuenta la negación de nuestra identidad hoy en la actualidad aquí en lo que es el Puel Mapu, en el Gulumapu. ¿Cómo se piensan políticas de reparación? ¿Existen políticas de reparación? Que es un poco lo que pueblo mapuche, pueblo gununacuna, todos los pueblos que hoy reivindican que haya justicia también para los pueblos originarios, memoria, verdad, para los pueblos originarios en este marco tan complejo. ¿Cómo se pueden hacer esas reparaciones? ¿Cómo se piensan? Bien, en principio es muy importante lo que mencionás, y por ello no lo dije, pero me gustaría remarcarlo porque es importante, de acuerdo también a tu historia familiar. Es que cuando nosotros comenzamos allá por el año 2007-2008 con el colega Alexis Papacián a investigar el tema de los campos de concentración, sale porque justamente había muchas personas que nos decían, mi abuela o mi bisabuela sabía contar que la llevaron a una isla o a Martín García. Entonces es justamente el recuerdo, las contadas familiares las que a nosotros nos van guiando para tratar de dar con esta documentación que finalmente encontramos en los archivos de la Armada y que, bueno, dan cuenta, como ya publicamos en varios libros y artículos, de cómo funcionaba ese campo de concentración de la isla Martín García. Y respecto a la reparación, creo que algunas certezas que teníamos se derrumbaron, que es que pensábamos que había o que existía un piso de discusión en el cual ciertos derechos o ciertas cuestiones no iban a retroceder o no iban a volver atrás. Estábamos equivocados, lo estamos viendo con el gobierno actual, en donde se corre cada vez más la discusión y como que ser nazi no está tan mal y ser woke, como dicen ellos, o progresista, parece que es lo que está mal. Entonces, para mí el contexto influye muchísimo. Yo creo que antes del gobierno de Javier Milei tenía una perspectiva que ahora modifiqué, pero la sintetizo en que me consta y me han convocado incluso en muchas instancias sobre todo a cuestiones de reparación en términos simbólicos, que por ahí pueden parecer menores, pero que cambie el discurso o la narrativa educativa para todo el país o para gran parte del país, o que los docentes se formen diciendo, bueno, esto fue un genocidio, los indígenas fueron a campos de concentración, un genocidio no implica el exterminio de la población, están vivos, los enrolaron como peones, les cambiaron el nombre, muchos lograron organizarse, quedaron en algún lugar, están acá, se organizaron así, hicieron esto, militan en política, en derechos humanos, formaron comunidad, están en el presente, están en los censos, hay mucha más gente de la que dice en los censos. Eso para mí es un cambio importantísimo para que las nuevas generaciones
o sea, por ahí los pares es difícil, pero mis hijas, los hijos de todos de todas las personas, ya tengan una mirada distinta respecto a eso. En el plano económico soy pesimista. Yo creo que es casi imposible cuando uno indaga en cómo fue el mecanismo de la conquista del desierto, que fue una empresa mixta, en la cual privados financiaron las campañas militares y después obtuvieron tierras, y con 4 o 5 generaciones posteriores, donde vos ves un plano donde vos compraste mediante una ley, ¿se entiende? O sea, no es que vinieron corriendo y corrieron los indígenas, sino que financiaron, fue el ejército, y después, con una serie de mecanismos legales amparados en una normativa vigente, obtuvieron esas tierras y los títulos de propiedad. Entonces, pensar que puede llegar a haber una política de reparación económica sobre los territorios, para mí, hoy por hoy, no quiero ser el que aguafiestas, pero yo lo veo imposible, menos en este contexto, porque venimos de una época en la cual, el sentido común directamente, con esto de lo que se llama la fake news o distintas mentiras y falacias, publica el INAI que le dio tierras en Mendoza a los mapuches que no son de ahí, porque el Parlamento Provincial mendocino dice los mapuches no son de acá. O sea, hay como 7 errores y aberraciones en esas situaciones. Entonces, para mí, pensar en una reforma agraria, pensando en términos de devolución de los territorios, me parece inédita, insólita, imposible, más cuando sí hubo una reforma agraria, pero invertida. O sea, hubo una reforma agraria, es decir, hubo una reforma agraria que fue correr a los indígenas a sus territorios para entregarlos a un grupo de aproximadamente 400 familias, al menos en lo que es la zona sur de Córdoba, de La Pampa, Buenos Aires, y después los procedimientos fueron cambiando o modificándose levemente, pero eso continuó a lo largo también de la Patagonia y también, por supuesto, en el Gran Chaco. Gracias, Mariano, por tus reflexiones, por tu tiempo. 15 minutos teníamos pensado charlar con vos, pasó rapidísimo. Agradecerte y seguramente... Mapuche Quimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral.